Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas, amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar hoy. Estamos estudiando el precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Ese es el mensaje que encontramos en toda la Biblia. Ese es el mensaje central de las Escrituras que el ser humano necesita conocer. Estamos en el estudio número 317 de esta serie de justificación por la fe o salvación por la fe que lleva a una vida de justicia. El justo vivirá por la fe. Esa es la gran pregunta que necesitamos responder de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo nosotros, seres humanos pecadores, que vivimos en un mundo de pecado y sometido al tentador, al enemigo de Dios que es Satanás, cómo podemos ser liberados completamente del pecado para vivir una vida de justicia, para ser justos, porque solamente los justos pueden vivir por fe, o como dice Proverbios 4:18, la luz de los justos, la senda de los justos va en aumento. La vida cristiana es vivir como justo, como santo, como un creyente consagrado al servicio de Dios, totalmente liberado de todas las cosas de este mundo que tienen que ver con el pecado y liberado también de la mente carnal, de nuestro corazón egoísta, de nuestra vida carnal. Así, de esa manera, el Evangelio de las Buenas Nuevas es para cada uno de nosotros y el mundo también necesita este Evangelio. Pero para poder realmente ser cristianos verdaderos, vivir una vida espiritual, vivir el Evangelio con poder y tener esa salvación en Cristo Jesús por fe y gracia solamente, todas las promesas de Dios, dice en la Biblia, especialmente la promesa de la salvación, son condicionales. Esa es la parte que el mundo religioso, el cristianismo, ha obviado, ha pasado por alto. O en todo caso, es difícil predicar las condiciones para seguir a Jesús. Las condiciones para realmente ser justos, fieles, santos, aún en este mundo, al empezar la vida cristiana. Ese es el mensaje difícil de predicar. Y nosotros necesitamos detallar, necesitamos conocer los sencillos pasos para recibir la salvación, para ser justificado, o las condiciones que lo llama la Biblia, o requisitos podemos decir, de los cuales estamos ya estudiando un buen tiempo, y estamos ya para terminar este mensaje principal, este conocimiento fundamental, básico, los requisitos. Y hemos establecido, por motivo de estudio, en 12 requisitos. La Biblia lo presenta como un todo, la fe. La única condición principal es la fe, una fe verdadera, una fe genuina, una fe activa, una fe viva que produzca obras por amor. Una fe que no necesite aumentar obras. Ese es el Evangelio
de la buena noticia que el mundo necesita y nosotros necesitamos. Vamos como a modo de recordar, enumerar los 12 requisitos, porque estamos en el requisito número 12. Ya hemos estudiado el llamamiento, el primero. Segundo, hemos estudiado conocer y aceptar la ley de Dios, las Escrituras, la Biblia. Tercero, la fe verdadera. El cuarto, arrepentimiento verdadero. El sexto, hemos estudiado que el arrepentimiento produce y hace reconocer que nuestra vida es una vida miserable, pobre, ciego, desnudo. Somos inservibles, siervos inútiles. Si así reconocemos, entonces estamos ya cumpliendo el sexto requisito. Y el séptimo requisito es renunciar a esa vida. No solamente renunciar a esa vida, lo que somos, sino también con todas las cosas que tenemos en el mundo, todo lo que hemos adquirido, lo que hemos aprendido, lo que hemos juntado, acumulado, todas nuestras pertenencias, debe ser entregado a Cristo con una renuncia a Él, para que Cristo pueda comenzar en una nueva vida a liberarnos completamente del yo, del pecado que está dentro de nosotros y liberarnos completamente también del mundo que todo está contaminado con pecado en el mundo y también del tentador. Para eso es necesario la renuncia. El octavo paso hemos estudiado la confesión. Una confesión verdadera. Y el noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Todo es por fe, porque dice que los demonios también creen, pero no es una fe completa, verdadera, sino es una fe superficial, incompleta, presunción. Los demonios creen en Dios porque ellos han visto a Dios, han estado con Dios, saben que Dios existe y tiemblan todavía. Pero ¿por qué su fe no es completa y verdadera? Porque la fe verdadera dice, aleja del mundo, aleja del yo, aleja del pecado y une a Cristo. Produce unión, injerto, como dice en el Evangelio de Romanos, ahí encontramos el injerto. En el libro de Romanos podemos leer en el capítulo 11, allí está, dice así, 11, versículo 16 hasta el 24. Dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, entonces si nosotros somos injertados, unidos en el buen olivo, de San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, en el tronco, en la raíz santa que es Cristo, si somos unidos, dice, la rama también es santo. O sea, al unirnos con Cristo, somos santos también. Por eso necesita aceptar a Cristo, entregar nuestra vida, unirnos a Cristo para vivir con Cristo en este mundo, para andar con Cristo, para seguir al Cordero, dice, por donde quiera que va. Eso es lo que los demonios no pueden hacer. Hoy en día también eso acontece con el mundo religioso. Cree en Dios y aún obedecen muchas cosas, pero no quieren entregar su vida y unirse a Cristo. Y el requisito, la condición número 10 es entregar nuestra voluntad, entregar el mando de nuestra vida a Cristo, para que Él ahora ingrese a nuestra vida y pueda limpiarnos de egoísmo, limpiarnos de todo pecado, apartar de nosotros la mente carnal, el corazón egoísta,
y ahora recibir de Cristo un corazón nuevo, una mente nueva, para que Cristo more, dice, en el creyente por medio del Espíritu Santo. Para eso es esencial entregar la voluntad. Pero el que entregó la voluntad ya no podrá hacer su voluntad. Por eso renunció al mundo. Ya no se complacerá en seguir estudiando en la educación del mundo. Ya no le gustará seguir trabajando para el mundo. Ya no le gustará seguir viviendo en el mundo, ni la alimentación del mundo, ni la vestimenta del mundo, ni la tecnología del mundo, nada. ¿Por qué? Porque ya renunció a su vida, a su voluntad. Ahora Cristo va a crear un nuevo hombre. Estamos en el paso número 12, o en el paso número 11, disculpen. Una vez entregado la voluntad, ahora hay que aceptar el perdón. La justificación por la fe es perdón de los pecados y cambio de corazón, cambio de vida. Es aceptar la salvación por fe y gracia. Una vez aceptado la salvación, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir como el apóstol Pablo, que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, que dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación ahora con temor y temblor. Filipenses 2, 12 y 13. El verdadero creyente ahora aceptó la salvación por fe y gracia, ya es salvo, ya tiene la salvación. La salvación es tener a Cristo. 1 Juan 5:12 dice: el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Pero esa salvación, esa vida eterna, hay que comenzar a vivirlo con Cristo. Hay que mantenerse, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Cristo, por su Espíritu Santo y su gracia, va a poner en nuestra mente nueva pensamientos, imaginaciones, palabras, y va a poner obras, actos. Vamos a hacer las obras de Dios como un instrumento en sus manos. Eso es aceptar la justificación por la fe, tener la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. Y ahora estamos estudiando el paso número 12. El número 12, ¿qué dice? Aceptar, dice. ¿Aceptar? ¿Qué vamos a aceptar? Vamos a aceptar la conversión por medio del nuevo nacimiento. O vamos a aceptar a Cristo, que su Espíritu Santo engendre una nueva vida en nuestro cuerpo carnal, para nacer con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Así vamos a nosotros aprender la verdadera vida cristiana. Vivir una vida espiritual lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios y con la ley de Dios en el corazón, como hemos estudiado en los estudios anteriores. Y ahora estamos estudiando los ejemplos, las ilustraciones. Como muchos creyentes que conocían la palabra de Dios, conocían la verdad, conocían la ley y no llegaron a la conversión. Pero otros también llegaron a la conversión. Hemos visto el ejemplo hemos visto de Pedro. Pedro, a pesar que estaba con Cristo 3 años y medio, Pedro había renunciado a todas las cosas de este mundo, había dejado todas las cosas de este mundo, pero no había renunciado a su corazón egoísta, orgulloso, autosuficiente. Se confiaba en sí mismo y por eso negó a Jesús. Y después que negó a Jesús,
se dio cuenta, el gallo cantó, él hizo recordar las palabras de Jesús. Y Pedro, dice, llegó al verdadero arrepentimiento y a la verdadera conversión, al nuevo nacimiento, después de 3 años y medio. Pero también hemos estudiado de Judas. Judas también, ¿qué aconteció? Judas también poseía cualidades valiosas. Tenía preparación. Había dejado todo también para seguir a Jesús. Tenía un cargo importante, quizás más que los 11 discípulos. Era el tesorero, el ministro de Economía. Pero ¿cuál era su problema? No había renunciado a su corazón egoísta, a su mente carnal. Confiaba en su preparación. Mantenía la avaricia, la codicia, el deseo de ganancias. Amaba la riqueza, el dinero. A pesar que estaba en la iglesia correcta, con el maestro correcto. Andaba con los creyentes todos los días. Pero no llegó a nacer de nuevo, dice, y se perdió. Y ahora estamos estudiando, o hemos estudiado también, al joven rico. Era judío, pero rico, religioso rico. Al doctor de la ley también. Ellos conocían los requisitos para la vida eterna. Era conocer y aceptar la ley de Dios, la palabra de Dios. Porque dice, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. La ley lleva a la conversión. Solo que aún el doctor de la ley, el joven rico, habían entendido mal esas palabras. Ellos pensaron que obedeciendo la ley podían convertirse y cambiar sus vidas. Obedecían los 10 mandamientos. Ellos repitieron, dijeron, Señor, nosotros hemos obedecido los 4 primeros mandamientos, amor a Dios, y los 6 restantes también, amor al prójimo, hemos obedecido. De este niño, ¿qué más me falta? Entonces Jesús les dijo, lo que les falta es tener la ley en el corazón. Lo que les falta es tener la ley de amor, el amor en el corazón. Y los probó si tenían amor o no. Al joven rico le dijo, ahora anda, renuncia, vende, dalo a los pobres, todos tus bienes, y sígueme. A Jesús no se puede seguir con las riquezas de este mundo, cargando toda nuestra profesión, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestro dinero. No podemos seguirlo. Le dijo, déjalo y sígueme. Entonces se probó que el doctor de la ley y el joven rico no tenían el amor en el corazón, la verdad en el corazón, a Cristo en el corazón. Tenían amor egoísta, mente terrenal, mente egoísta que le gusta los tesoros, el dinero, la riqueza, la comodidad. Y no quisieron renunciar, no quisieron dejar, valoraron más las cosas de este mundo. Y se fue triste, se quedaron tristes para siempre. No llegaron a la verdadera conversión, al nuevo nacimiento. ¿Cuál es uno de los requisitos? Hay 12 requisitos. Uno de ellos, el 7º hemos estudiado, renuncia. No quisieron renunciar. No quisieron decir a Jesús, te presento mi renuncia a ti, estoy dispuesto a dejar, te entrego mi vida y te voy a seguir. Tú eres la verdad que me vas a liberar, porque Jesús había dicho ya, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará. Necesitaban solamente confesar y decirle, Señor, tú eres la verdad que me puedes liberar. Acepto, entrego mi vida. Necesito nacer de nuevo para que tu Espíritu Santo escriba esa ley en mi corazón y pueda nacer a vida nueva, pueda cambiar de vida
de una vida desobediente a una vida obediente, de una vida que se ama a sí mismo, al mundo, cambiar a una vida que ame a Dios, a Cristo para seguirle y ame la verdad. Era sencillo, pero ellos no quisieron aceptar la ley en el corazón, solo aceptaron la ley en la teoría, la ley en la mente, la ley en la letra. Y ellos sabían de que la letra mata. La ley, si obedeces externamente con vida carnal, es una maldición. Eso sabían ellos, pero no quisieron humillarse. Y ahora estamos estudiando la conversión, el nuevo nacimiento y la transformación total en la vida del apóstol Pablo. Y sabemos de que el apóstol Pablo, en el relato de la conversión de Saulo, se nos da importantes principios que deberíamos tener siempre presentes en la conversión de Saulo. Necesitamos saber. ¿Por qué? Porque tanto Judas, tanto los discípulos como Pedro y todos los discípulos, el doctor de la ley, el joven rico, Pablo que era fariseo, todos ellos conocían la ley de Dios, conocían la Torá, la palabra de Dios, y todos ellos practicaban, obedecían, pero no estaban convertidos, no habían nacido a la vida espiritual. Entonces, por eso necesitamos estudiar. En el estudio anterior quedamos en que Pablo nos cuenta su experiencia y del cual podemos aprender. Su experiencia antes de la conversión y después de la conversión. Vamos a repetir esa parte en Filipenses 3, 4 al 6, antes de su conversión. Y Filipenses 3, 8 al 9, después de su conversión. Vamos a leer, dice: al escribir a los filipenses, describió su experiencia antes y después de su conversión. Y Pablo dice, antes de su conversión: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Así que Pablo, antes de su conversión, vivía una vida religiosa confiando en la carne, en su preparación, en su sabiduría, en su fuerza, en todo lo que el ser humano suele tener. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Pablo había sido circuncidado, cumpliendo la ley antigua, la ley ceremonial. Y no entendía de que era un símbolo eso, necesitaba ser circuncidado el corazón. No había comprendido. Del linaje de Israel, era pues de la familia de los religiosos de Israel. Hoy en día también nosotros podemos ser nacidos en la iglesia. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea que la ley conocía a derecho y al revés y al derecho. Conocía todo el Pentateuco, los 5 libros. Y conocía los 613 estatutos, que es la ley simplificado, que es la ley explicado. Tenía el conocimiento teórico de la ley en la mente. Su mente estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era muy celoso en cumplir toda la palabra de Dios y todas las reglas y normas de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo, en su obediencia a la ley, era irreprensible. Nadie podía llamarle la atención. Cumplía los 10 mandamientos
y aún quizás los 613 estatutos, pero en vida externa, porque su corazón no estaba circuncidado. Así era su experiencia religiosa antes de su conversión. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo es nuestra experiencia? ¿Confiamos en nuestra vida religiosa? ¿En nuestra obediencia? ¿Confiamos? ¿Estamos seguros porque vamos a la iglesia, a la reunión, hacemos los cultos, guardamos sábado, pagamos diezmo, ayudamos a los pobres o predicamos la teoría de la palabra de Dios? Eso es confiar en la carne. Estamos confiar en la iglesia, en los dirigentes y cumplir la ley. Si así estamos, entonces no estamos convertidos, no hemos nacido a vida nueva. ¿Y cómo es entonces la experiencia del nuevo nacimiento? Dice así en Filipenses 3, 8, 9. Después de su conversión, su testimonio fue de Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando realmente aceptó a Cristo. Y Cristo es la verdad, Cristo es el Evangelio, Cristo es la ley verdadera, Cristo es el amor. Cuando aceptó, pues, llegó a la fuente, a Dios, a Cristo. ¿Cómo consideró todo lo que tenía? Lo considero como pérdida. Ya no me vale, dice. O sea, ya no confiaba en la carne. Ya no confiaba en su circuncisión externa, en el cumplimiento externo de la ley. Ya no confiaba en su iglesia, en su templo, en sus líderes. Ya no confiaba, lo tengo por pérdida. Repito, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Toda su vida religiosa antigua, sin Cristo en el corazón, sin la ley en el corazón, lo tuvo por basura, ya no me sirve, dijo. Y lo que se considera como basura, ya no se vuelve a tomar, ya no se vuelve a vivir. ¿Por qué dice? Por encontrar a Cristo, por hallar a Cristo, dice el amor de Dios, la justicia que es por la fe. Cristo me justifica, dice. Ahora la justicia que era por la ley para mí, por obras de la ley, lo tengo por basura también. Así que la justicia que hasta ese momento había recibido, que le era tan valiosa, ahora le parecía sin valor su vida religiosa y todo lo que tenía. Esa es la experiencia que Pablo pasó. Y nosotros necesitamos revisar brevemente la historia de la conversión de Pablo. Pablo sabía la verdad, conocía la verdad, la ley es la verdad, pero no recibió la verdad. No tenía la verdad, la ley, el amor en el corazón. Una cosa es creer y saber y tener como conocimiento en la mente, pero otra cosa es recibir a Cristo, el amor, la verdad, la vida, la luz, la ley en el corazón. Es totalmente diferente. Por eso, Jesús, que decía en San Mateo 22:9, a esa clase de religioso, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Con mente carnal, con mente humana, hemos leído
Ya muchas veces en 1 Corintios, la mente carnal, natural, dice, no puede entender las cosas del Espíritu. Así estaba, sin el Espíritu de Dios en la mente, en el corazón, no se puede entender bien, se entiende mal. Y hoy vamos a ver qué parte es lo que Pablo entendía mal. Y 2, no tenía el poder de Dios. Practicaba con su fuerza, no practicaba con el poder de Dios. Con el poder de Dios se cumple a perfección. Así que Pablo había aprendido la ley, tenía todo el conocimiento de la ley en su mente, como una teoría, como una doctrina. Tenía la doctrina teóricamente correcta en la mente. Sabía la verdad. Y en aquel tiempo los rabinos, los maestros, los fariseos, saduceos, catalogaban como la verdad el conocimiento teórico de la verdad. Ahí estaba el error, porque no habían comprendido la palabra de Dios correctamente. Pero como Pablo se dio cuenta de que no tenía la verdad, sino solo sabía la verdad. No tenía la ley en el corazón, solo sabía como conocimiento teórico la ley en su mente y cumplía externamente. Se dio cuenta porque él seguía siendo altivo, orgulloso. ¿Qué más? Confiaba en Jerusalén, confiaba en las autoridades eclesiásticas que le daban autoridad, tenía suficiencia propia, tenía justicia propia por las obras de la ley, y enseñaba de que la ley debía cumplirse. Aunque Pablo era sincero, pero tenía celo ciego. Cuando el creyente no tiene una mente de Cristo, un corazón de amor, no tiene el Espíritu Santo, sabiduría divina, su celo es ciego. ¿Y defendía qué cosa? Defendía la ley, defendía el templo, y a todos los que no aceptaban, odiaba y aborrecía. Y por defender a su iglesia, fue llevado a perseguir a los que no querían aceptar y permanecer allí. Y no tenía paz en el corazón, no había gozo, tenía un mal espíritu que le llevaba al odio y a perseguir a los seguidores de Cristo. No entendía que Cristo era la verdad original. No entendía el Evangelio en San Juan 1, 16, 17, que hoy nosotros necesitamos comprender. ¿Qué dice San Juan 1, 16, 17? Dice, la ley por medio de Moisés fue dado, dice, Jesús dijo, pero la gracia y la verdad solamente puede dar Jesús. Jesús vino lleno de gracia y verdad para poder impartir gracia y verdad. Entonces, ¿cómo podemos entender? Si Moisés fue el maestro encargado de enseñar la ley, pero la ley también es la verdad, la ley es la justicia, la ley es amor. Pero ¿por qué dice Jesús que la gracia y la verdad solamente Cristo puede impartir, Cristo puede dar de gracia? ¿Por qué dice eso? Es que necesitamos diferenciar que la ley que Moisés recibió y enseñó, y hasta hoy se enseña la ley, la Biblia, es una copia de
ley verdadera, es una copia de la verdad, es una copia del amor, nada más. Es conocimiento teórico, nada más. El verdadero cristianismo es tener la verdad original, tener el amor original, tener a Cristo, porque Cristo es verdad, Cristo es amor. Jesús, que dijo en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. La ley de Dios, la Biblia, es copia del carácter de Cristo, copia del pensamiento de Cristo. Esa es la diferencia. Eso Pablo no entendía, Nicodemo no entendía. Los discípulos no entendían, a pesar que estaban con la verdad, con el amor, con Cristo, no entendían. El pacto antiguo los había confundido. Así que nosotros hoy necesitamos aprender de la historia, del fracaso de Pablo y de Judas, del doctor de la ley, del joven rico y de otros. El que desconoce estas historias está condenado a repetir. Entonces, según San Juan 1:16-17, necesitamos escoger. Hay 3 clases de maestros que necesitamos escoger. El maestro verdadero es Cristo Jesús. Pero también Moisés era un profeta, un maestro. Pero también entre los religiosos judíos habían también maestros humanos, maestros rabinos. 3 clases de maestros: Jesús, Moisés y los rabinos. Y Marta y María escogieron. María escogió a Jesús, se sentó a sus pies del Maestro verdadero. Pero Marta estaba ocupada en las cosas de esta vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Se equivocó Marta. María escogió lo mejor, dijo Jesús. Entonces, según San Juan 1:14, Jesús vino, dice, lleno de gracia y verdad, nació y vino, para dar, para impartir de gracia la verdad. Jesús imparte la verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad, y podemos tomar, recibir gracia sobre gracia, gracia más gracia, para llenarnos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y la verdad qué hace? Libera del pecado, libera de la esclavitud. Pero Moisés también recibió la ley. El que conoce la ley está calificado para enseñar también como maestro, pero enseñar la doctrina teóricamente correcta. Pero la doctrina, la ley teóricamente correcta, o la verdad en teoría, es indispensable, necesario para conducirnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Dios mandó la ley, dice, para llamarnos del pecado hacia Cristo, para recibir una vida de santidad, una vida de justicia. Ese es el trabajo de los verdaderos maestros. Si tu hermano, yo hermana, todos, si aceptamos este evangelio, la justicia por la fe, y nacemos a vida nueva, todos seremos llamados, como Moisés, a ser maestros verdaderos, submaestros,
para enseñar la teoría de la ley correctamente, la doctrina correcta, para que esa enseñanza pueda conducir y llevar las almas a Cristo. Ahí termina la función de la Biblia y de la ley de Dios. Pero han aparecido otros maestros, diferentes a Moisés, diferentes a los que enseñan la ley correcta en la teoría. Los rabinos, los maestros modernos, ¿qué enseñan? Enseñan una verdad, una ley, una palabra de Dios mezclado con obras de la ley, mezclado con costumbres y tradiciones, aumentado. Una teoría de la ley aumentado, una doctrina aumentado, un evangelio aumentado. Pablo lo llama pervertido. Para entender nosotros vamos a utilizar la palabra aumentado y mezclado. Porque conocen la ley como conocimiento en la mente lleno y están preparados para enseñar estos maestros. Pero solo que a ese conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, lo aumentan con obras. ¿Qué dicen? Ahora dice, la ley tienes que cumplir, tienes que obedecer. La palabra de Dios tienes que obedecer. La palabra de Dios dice, no dejando de congregaros, hay que reunirse en la iglesia. La palabra dice, predica, tienes que predicar. La palabra dice, tienes que dar diezmo, ofrenda. La palabra dice, tienes que hacer los cultos, tienes que hacer los cultos. La palabra dice, tienes que amar a tu prójimo, tienes que compartir con tu prójimo. Y así le ponen deberes, cargas, mandatos, planes de trabajo le ponen. Han aumentado a la ley, han aumentado a la doctrina, a la palabra de Dios con obras de la ley. ¿Y dónde está escrito eso? Eso está escrito realmente en la palabra de Dios. Podemos nosotros leer en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas podemos leer en el capítulo 3, el verso, vamos a leer en el verso 10, 11, 12 y 13. Dice así, porque todo, desde el verso 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, y hemos leído también el apóstol Pablo que decía, el apóstol decía, en cuanto a la justicia que es por la ley, impecable decía, antes de su conversión. Y por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, en San Mateo 6:1, que dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Así que hay una forma de llegar a vivir en justicia, haciendo nuestra justicia. La justicia del hombre es la obediencia a la ley, con fuerza humana, en vida carnal, con corazón egoísta y con mente terrenal. Y en San Mateo 5:20 Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces es una justicia externa. Cuando
el creyente no tiene un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, no ha experimentado la conversión, el cambio por medio del nacimiento del Espíritu, solamente obedece externamente en obras, en actos, para ser visto de los hombres, impecable. Esa justicia no salva. Pero no está de más. Eso es bueno, dice Jesús. Pero necesitamos una justicia mayor. Esa justicia tiene que estar en el corazón, en la mente. La ley escrita en el corazón, la justicia en el corazón para cumplir justicia. Ahora sí, las obras saldrán de adentro hacia afuera y externamente la obediencia se manifestará. Pero los no convertidos, solo su obediencia es externa. Eso es lo que no entendía Pablo y todos los religiosos de aquel entonces. Hoy también está aconteciendo eso. Entonces solo Jesús nos puede dar la verdad. Solo por medio de Cristo, dicen, no hay otra persona. Los maestros, los líderes, profetas, nadie puede darnos la verdad ni la gracia. Solo Cristo, dice. Pero Moisés fue calificado para enseñar la verdad, para llevar a Cristo. Pero los rabinos, los maestros humanos, aumentaron con obras. Y toda obra que uno hace, cada vez que repite guardar el sábado, repite pagar diezmo, repite alimentarse correctamente, repite vestirse correctamente, repite predicar algunas obras, cumplir planes de evangelismo, repite todas las buenas cosas, ¿en qué se convierte lo que se repite? Se convierte en costumbre. Ya es una costumbre, se acostumbró. Aunque el corazón no ha sido circuncidado, no ha sido cambiado, pero en la iglesia, en la religión, se acostumbró a ir a la iglesia, se acostumbró a orar, a hacer los cultos, a cantar, costumbre. Y toda costumbre se convierte en tradición. Eso mismo se repite y se enseña a las generaciones futuras en la iglesia, en los grupos, en los ministerios. Y ahora, esa costumbre de obedecer, de cumplir, de hacer, se ha mezclado con la ley, con la palabra de Dios, con la verdad teórica, se ha mezclado. Es una mezcla. A eso el apóstol Santiago lo llama la mezcla de fe y obras. Y toda mezcla confunde, confusión. Y toda mezcla de la verdad con el error, que es imponer cargas, normas de querer hacer cumplir la ley, esa mezcla emborracha, confunde. Por eso hoy el cristianismo está confundido. ¿Y qué es confusión? Es Babilonia. No se debe aumentar la parte humana. Por eso hemos estudiado justificación por la fe, es un manto tejido en el telar del cielo, en la vida de Cristo, donde no entra ningún hilo de invención humana, no hay parte humana. No hay entonces por qué enseñar a los creyentes, tienes que cumplir, tienes que ser fiel, promete, haz obras, promete cuánto de dinero vas a dar para construir una iglesia, para predicar el evangelio, cuánto de tal cosa, todo esto vas a dar, o cuántas horas al día vas a predicar. Prometer, antiguo pacto, maldición, en cumplir la ley. Así la ley, dice, se vuelve maldición. Gálatas hemos leído 3:10. Eso es lo que los maestros humanos religiosos enseñan. Un verdadero maestro como Moisés solamente enseña toda la ley, toda la Biblia, todas las doctrinas
y no le dice que tienes que obedecer, sino le conduce a Cristo, le lleva a Cristo, la fuente. Le dice, ¿quieres tener la verdad? Ya te he hablado la teoría de la verdad, ahora ¿quieres la verdad? Vamos a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que aceptar a Cristo, Cristo nuestra justicia. Y ahí terminó su función, su trabajo del maestro verdadero. Lo lleva a Cristo, le enseña los 12 pasos, los requisitos, y acepta a Cristo, nace a vida nueva. Ahí terminó el trabajo del maestro. Ahora el maestro verdadero tiene que ir a buscar otras almas, enseñar a otras almas. Pero los maestros falsos, los maestros como los rabinos, sacerdotes, fariseos, saduceos, se quedan en la iglesia con los creyentes, enseñándole toda la vida la teoría, nunca dejan de terminar de enseñar la teoría y nunca dejan de enseñar la obediencia completa. Aún ellos mismos están enojados con los creyentes que no pueden hacer obra misionera, que no pueden traer más almas, que no pueden cumplir los cultos, que no pueden dar diezmos, ofrendas, donaciones. Están ya desconformes, enojados, ira, desconformes con los creyentes, porque le enseñaron mal. Le enseñaron a quedarse con los creyentes, apropiarse de las almas en la iglesia, convertirlos a la iglesia, pero no a Cristo. Esa es la triste realidad en todos los tiempos, la triste historia del pueblo adventista de 1888 hasta hoy, la triste historia de Israel, hasta hoy también que siguen esperando el Mesías. Entonces, ¿qué podemos aprender? Necesitamos aprender lecciones importantes. Primera lección, necesitamos solamente maestros verdaderos que nos enseñen la teoría, la doctrina correcta que es indispensable y que no nos carguen de mandatos, yugos, órdenes, planes, nada de eso, que nos lleven a Cristo, que nos enseñen la verdadera conversión, el nuevo nacimiento o cómo recibir el manto de la justicia de Cristo. Y luego no se queden revoloteando en las iglesias, en los grupos, sino vayan a buscar almas. Esa clase de maestros necesitamos, para que ahora nos quedemos con el maestro verdadero, la verdad en el corazón. Pero ya sabemos ahora cómo conocer a los maestros, dice que no son verdaderos. Los maestros no verdaderos también enseñan la verdad, la teoría, pero ellos lo aumentan con obras, con mandatos, con tradiciones, con muchas cosas que se vuelven costumbre y una tradición. Entonces, la ley, la teoría, la doctrina correcta y las obras y las tradiciones no vale nada sin Cristo, sin la verdad, sin gracia. Pablo dice es una basura, todo es basura. Basura es algo que no sirve para la verdadera vida cristiana ni para la salvación. Hoy necesitamos entonces la verdad, la teoría de la verdad y la verdad real que es Cristo. Pero muchos se van a ofender, así como los fariseos, los judíos se ofendieron, los dirigentes, los líderes se ofendieron y persiguieron y crucificaron a Cristo y persiguieron a los discípulos. La verdad entonces no es asunto de saber en la mente, conocer toda la doctrina, es relación, unión con Cristo, experiencia. No es una mera investigación por la razón, por la mente, sino es aceptar la verdad, recibir la verdad, vivir con la verdad y ser liberado del pecado, del mundo y de Satanás.
Así que Pablo estaba en un camino equivocado. Y si nosotros estamos en el camino equivocado, tendremos orgullo, confianza propia, autoridad de los dirigentes, sabiduría humana. Y seremos celosos en cumplir la palabra de Dios, los cultos. Y defenderemos a la iglesia, defenderemos la teoría, la ley. Pero no necesita defender. Dios es poderoso para defenderse, porque Él es la verdad. Nosotros necesitamos tener la verdad. Pero Pablo pues no estaba feliz. Si usted no está feliz, está como Pablo. No tenía paz, gozo, amor. Odiaba, perseguía, miraba mal a los demás. De la misma manera, en 1888, la hermana White se dio cuenta, desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, Urias Smith y todos los pastores, todos los más de 90 delegados pastores de todo el mundo, todos miraban mal a la hermana White, criticaban a Jones y Waggoner, a estos pastores, hablaban mal, se burlaban. Entonces no tenían paz, no tenían el Espíritu de Dios, no tenían amor. El amor ama aún al prójimo. Estaba en camino equivocado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte, dice. El camino equivocado, hermanos y hermanas, es duro. Es un camino sin amor. Y por eso Pablo, en camino a Emaús, ¿qué pasó? Le sucedió el mal, cayó al suelo, sin fuerzas, herido, ciego. Su corazón quedó quebrantado. Fue arrastrado al polvo. La gloria del altivo rabino quedó humillado, contrito, como un minusválido ciego, pidiendo perdón. Y razonó y dijo, si yo estoy defendiendo la verdadera religión, la ley, la verdad estoy defendiendo, pero ¿dónde está lo que dice el profeta Isaías 40, 10 al 13? Yo te voy a sostener de la mano, yo estoy contigo para ayudarte. ¿Dónde está ese Dios? Dijo que debía ayudarme. Recordó las palabras de Salmos 90, 10. Te mandará a sus ángeles, te guardarán, dicen, todos tus caminos, para que no tropieces, te agarrarán. Y dijo, ¿por qué Dios no mandó su ángel? ¿Por qué no me agarró? Y ahora he quedado, dice, en el polvo, herido, ciego. Y Pablo reconoció más tarde en Hechos 26, 14. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Cuando nosotros actuamos mal, entendemos mal, obedecemos mal, vivimos una religiosa mal aplicado, mal entendido, aumentado, al revés. Resultado va a ser duro. Lo que el hombre siembra cosecha mal. Un camino errado, todo le sale mal. Satanás siempre siembra cizaña. Y el camino al cielo lo hace difícil Satanás. Lo hace duro, amargo, aburrido, una carga. Por eso el camino de la perdición es difícil, pero en la iglesia. El mundo está lleno de obstáculos, problemas, dificultades, oposición. Pero la verdad, dice, os liberará. Si tuvierais fe como un granito de arena, a este monte de obstáculos, de problemas, diríais, retírate, y se retiraría. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, la verdad en el corazón, la ley en el corazón, el amor en el corazón, tiene el carácter de Cristo, tiene el poder, la gracia. Dura cosa es seguir insistiendo en ese camino duro. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, usted que comparte este estudio con nosotros, si su vida es duro, siempre le sale mal, fracasa, hay obstáculos, hay problemas, no vive feliz, no vive en paz, está en camino equivocado como Pablo. Pablo quedó ciego. ¿Y qué
¿Qué hizo Pablo? Dijo, Señor, ¿quién eres? Entonces dijo, mi camino está equivocado, estoy persiguiendo al Dios verdadero. ¿Qué quieres que haga? Dijo, siempre el hombre quiere hacer. No le dijo, haz esto, haz aquello. Jesús nunca ordena. Le dijo, anda a la iglesia en Damasco. Allí en la iglesia te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces Pablo aceptó la condición. Por eso más tarde dijo, lo he dejado todo por amor a Cristo, lo tengo por basura. Renunció, cumplió la condición de renuncia, de humillación, quebrantamiento de espíritu. Ayunó 3 días sin comer, sin beber. Y Dios ahora sí le respondió, y le mandó a Ananías y le dio la vista, y le bautizó. Y una vez que Pablo fue bautizado, dice, ¿qué pasó? Comenzó a predicar el evangelio verdadero, a Cristo crucificado, ya no la teoría, sino a Cristo. Les dijo, hay que ir a Cristo, hay que aceptar a Cristo. Cristo da vida nueva, Cristo cambia la vida, pero la condición es, decídete, disposición, renuncia, abnegación. Lucas 9, 23, 14, 33. Así entonces, Pablo aceptó, recibió la verdad. No solamente saber la verdad, enseñar la verdad, sino aceptar, recibir y beneficiarse, nacer a la vida nueva. Por eso San Juan 7:17 dice, el que está dispuesto, si quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Ese es el evangelio verdadero que podemos aprender del apóstol Pablo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Amén.